Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi podcast Liderazgo sin Censura. Es el segundo episodio del 2021. Gracias por conectarte, gracias por formar parte de esta comunidad de liderazgo que juntos estamos cultivando a nivel continental. Me encanta que hoy voy a poder estar conversando con un gran amigo, no solamente un gran amigo, es un genio, es un crack a nivel liderazgo, a nivel alguien que edifica la iglesia, orador, y es un gran papá, un gran esposo. Y estoy hablando de mi mexicano favorito. Bueno, digo eso de todos mis amigos mexicanos, pero él definitivamente es top 3 de mis mexicanos favoritos, el pastor Andrés Speaker. Amigo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda, Cris? ¿Dónde está las agallas para decir mi mexicano favorito? Sin ofender a nadie más. Sí, no quiero ofender a nadie, ¿no? La ofensa es una decisión, pero muchos deciden ofenderse, no sé por qué. Claro. Oye, gracias por la invitación y gracias por la introducción. Me honras demasiado y estoy súper feliz de estar aquí en tu podcast, que ya es una leyenda a nivel Latinoamérica. Y bueno, felices de estar acá conversando un rato. Bueno, nosotros teníamos planeado, habíamos conversado de que la próxima vez que yo estaba por México íbamos a grabar un episodio. Y bueno, acá en Argentina volvieron las limitaciones con los viajes y dije, no, ¿sabes qué? Lo quiero hacer con Andrés. Vamos a innovar un poco, la distancia no nos puede limitar y acá estamos en este formato y aprecio tu tiempo, amigo. No, hombre, con muchísimo gusto y el amor es mutuo y te honro, te admiro y también felicidades por recién cumplir 5 años en Argentina. ¡Wow! Así Sé que lo es. que ha pasado en 5 años es brutal y se debe a tu corazón, tu liderazgo, la gracia de Dios, pero también estoy súper agradecido con Dios por lo que están haciendo, ¿eh? Nah, gracias, gracias. 5 años, recién es el comienzo y estamos súper emocionados. Y bueno, entrando a este episodio, de lo que quiero hablar contigo, y es como el tema de este episodio es descubriéndote, descubriéndote como líder, descubriéndote como orador, descubriéndote como persona. Y la razón por la cual quiero hablar de esto contigo es porque muchos años atrás heredaste la iglesia de tus padres que sé que son tus héroes, y lo que tus padres construyeron fue impresionante y en su época de liderazgo tuvo un gran impacto. Y ahí estabas, un hombre joven, una mujer joven con Kelly, tomaron el cargo de la iglesia de tus padres. Y sé muy bien, porque te he escuchado hablar de esto en distintos contextos, tuviste que descubrir el líder en ti, tuviste que descubrir el pastor en ti, el predicador en ti. Y si puedo usar este término y ojalá suene correcto, tuviste que como salir debajo de la sombra de tu papá, porque tú ahora eras el hombre, el líder, el pastor. Y me encantaría que nos hables un poco de ese proceso al comienzo. A mí me encanta que estés tratando este tema conmigo, es uno de mis temas favoritos, porque como bien dices, ha sido mi historia de mi vida, el descubrir cuál es el llamado de Dios para mí. Hay muchos descubrimientos en el camino, ¿no? El primero es que yo me veía como siempre un número dos y creo que eso es muy sano. Creo que es bueno que Dios nos promueva a un número uno si Él quiere, pero es bueno vernos siempre como un número dos. Pero en mi perfil era como ser un administrador, llevar las cosas, llevar las indicaciones de mi padre, del equipo pastoral. Entonces, cuando el equipo de liderazgo me dicen, oye, necesitamos que tú seas el pastor principal, mi primera respuesta fue no, porque yo no pensaba que yo podía liderar. Yo podía ser un número dos, obedecer, seguir instrucciones, seguir indicaciones, pero nunca ser número uno. Pero Dios puso la convicción en mi vida, en Kelly, que teníamos que hacerlo. Y literal mi oración fue, bueno, Dios, si tú me estás llamando a hacer esto,
Y bueno, no solo a los que nos están oyendo, no solo es el tema de pastorado, puede ser el tema empresarial, puede ser el tema de un nuevo negocio, o de ser papá, o de ser mamá, o cualquier área de liderazgo. A veces uno siente que no puede, que no tiene pues la gracia, las habilidades para hacerlo, pero si Dios te está dando el lugar, la oportunidad, el llamado, Él te va a equipar, ¿no? Entonces yo sentí que Dios me equipó para hacerlo y nos aventamos por fe. Y una de las primeras cosas fue que la gente empezó a decir, híjole, Andrés no es nada como su papá, o Sí. sea, nada como su papá. Y una de las quejas principales es que mi papá era, hacía todo bien, o sea, predicaba, aconsejaba, tenía juntas de administración, o sea, él hacía todo bien. Y mis fuertes realmente solo eran hablar y más o menos, que luego hablaremos de descubrir mi predicación, pero mis fuertes eran hablar y administrar. Yo no sabía aconsejar. Si la gente venía con consejería para mí, se iban más deprimidos, con más ganas de quitarse la vida. O sea, era una cosa espantosa. Entonces, yo entendí desde el inicio, mi estilo era muy diferente al de mi padre. Mi padre era como un todólogo y yo era más un especialista. Ah, Entonces tuve que aprender a empoderar a gente que era especialista en otras áreas que yo no podía para que hicieran el trabajo que teníamos que hacer como iglesia. Entonces yo aprendí a descubrir que el liderazgo no es que seas como otro líder, sino que descubras tu estilo de liderazgo y que desarrolles los sistemas que te van a hacer efectivo en tu estilo de liderazgo. buenísimo. Para mí fue empoderar a otra gente, darle un rol importante a un pastor ejecutivo, a un pastor encargado de consejería y servicios pastorales, a un director de finanzas, a diferentes áreas que eran fuertes en áreas que quizá yo no podía avanzar. Y ese fue mi primer descubrimiento, que yo no podía hacer como mi padre, hacerlo todo, sino que tenía que ser un especialista y escoger otros especialistas. No, buenísimo. Y una pregunta con respecto a lo que dijiste al comienzo, que muchas personas o la queja de muchos fue, ah, wow, Andrés no es nada como su padre. ¿Cómo lidiaste, cómo trataste con la comparación? Porque creo que muchos líderes, especialmente cuando estás comenzando, la comparación te puede limitar, te puede cegar, la comparación te puede estancar y la comparación también aún te puede llevar a como establecer una identidad falsa o una personalidad falsa. ¿Cómo trataste con eso? Sí, bueno, creo que escuchar a varias personas que sí creían en mí me ayudó mucho. Pablo Johansson, que ha sido un pastor de la familia Sí. durante años, él me dijo, Andrés, tú eres el hombre para este tiempo, eres diferente, pero eres el hombre que Dios quiere y que la iglesia necesita para esa temporada. Eso me ayudó mucho a saber que Dios usa diferentes líderes para diferentes temporadas, para diferentes lugares, en diferentes momentos. Y eso me ayudó a entender, ok, si Dios me llamó para esto, entonces no puedo compararme con mi papá. Él me va a capacitar, ¿no? Pero la comparación es algo que uno no solo batalla como cuando me tocó a mí transicionar la iglesia, sino uno también batalla todos los días. O Sí, sea, no es difícil para mí compararme con un líder como tú, que es un 8, un líder nato, va para adelante, todo esto. Yo soy otro tipo de líder, pero es una tentación constante el sí, compararse con otros estilos de liderazgo, gente mayor, gente de tu misma edad, gente menor. Y yo creo que en mi caso me ayudó mucho escuchar voces que creen en mí, fue lo buenísimo. primero. Segundo, aprender a filtrar las críticas. Es como, ok, ¿qué de esto puede ayudarme en mi carácter? Pero ¿qué de esto solo es un ataque del enemigo tratando de sacarme de la jugada? Sí, Entonces también aprender a filtrar críticas. Entonces escuchar voces que creen en mí, filtrar críticas. Pero número tres, agarrar mi valor de mi relación con Dios. O sea, empezar a entender, hey, Dios me ama, mi esposa me ama, mis amigos cercanos me aman, ¿qué importa que diga medio mundo?
Dios me llamó para esto, ¿no? Entonces, empezar a desarrollar una autoestima personal fuerte basado en tu identidad en Dios y en lo que Él piensa de ti. No, me encanta. Me encanta. Sé que para mí no, y me imagino, obvio, para ti también y para líderes que nos están escuchando, el proceso de descubrimiento puede ser un placer o una frustración. Puede ser algo que te trae un montón de alegría y un montón de tristeza. Como este podcast se llama Liderazgo sin Censura. Me encantaría, si te sentís cómodo, hablar quizá algún momento durante ese proceso de descubrimiento en tu liderazgo, en tu pastorado, que fue súper frustrante o doloroso para ti, donde yo sé que para mí son esos momentos que te tenés que enfrentar a ti mismo y decir, ¿sabes qué? O cambias o te cambian, o cambias y Yeah. hasta acá llegaste. Para mí, esos fueron los momentos que me catapultó a la transformación que Dios quería ver en mí. Y me encantaría escuchar quizá una o dos cosas que viviste en ese proceso bien temprano en tu liderazgo cuando tomaste el cargo de la iglesia. Pues hay dos momentos que me acuerdo muy específico. El segundo quizá es el más importante, pero el primero también es muy importante. Todavía tenía un poco de pelo, para que te imagines hace cuánto tiempo era eso. Me acuerdo que yo todavía, en lugar de usar navaja, usaba una maquinita y todavía me cortaba el pelo al número 2, número 3, así que tenía todavía algo de pelo. Pero hubo una temporada donde cada fin de semana gente se iba de la iglesia. Wow. Venían a despedirse de mí cada domingo y me decían, pues nosotros conectábamos muy bien con tu papá, conectábamos muy bien con su enseñanza, su corazón, pero no conectamos contigo y ahí nos vemos, chao. Y yo llegaba a la casa cada domingo, mi esposa puede confirmar esto, y me tiraba a la cama a llorar. Ni siquiera me podía parar a comer los alimentos con mi familia, me robaba todo, absolutamente todo. Y eso fue un proceso muy, muy difícil para mí. Y voy a sonar quizá muy espiritual cuando digo esto, pero yo, durante un proceso muy largo que quizá no hay el tiempo para compartirlo, pero Dios afirmó esta verdad en mí. Y es más, voy a usar el nombre de un amigo que los dos conocemos, porque en aquel entonces, digo, sigue siendo súper influencia, pero en aquel entonces era el mover de Dios en Latinoamérica. Y yo estaba tan frustrado, gente se iba de la iglesia, me comparaban con mi papá y quién soy yo. Y yo, esta verdad, Dios me dio, ahí te va a sacar de onda. Dice, aunque Cash Luna venga a Morelia, haré mi propósito en tu vida y en la iglesia. Yeah, Cumpliré wow. cada promesa. Y esa verdad que Dios me dio en ese momento en mi vida me afianzó mucho, porque gente se está yendo cada fin de semana, gente buena, gente generosa, gente líder, gente pilar en la iglesia. Yo estaba pues frustradísimo, pero saber que Dios es fiel a sus promesas sin importar. Mira, algo que a mí me encanta meditar, y es esto, que el rey David sabía que ningún hombre podía darle el éxito y ningún hombre podía quitarle el éxito. Así es. Por eso cuando su hijo Absalón le quita el trono, él dice, está bien que se lo quede, al cabo yo nunca lo quería, no pasa nada. Si Dios lo quiere que lo ponga él, pues que lo ponga él. Porque él sabía, mi éxito es simplemente hacer lo que mi padre me ha llamado a hacer. Y poder desconectar mi sentido de valor, de éxito, por cuánta gente llegaba o cuánta gente se iba de la iglesia, fue un proceso muy importante para mí aprender eso. Y yo lo digo también por pastores, por líderes de grupos pequeños, por empresarios, por cualquier área de liderazgo. Es importante que podamos estar seguros que Dios nos llamó a algo y saber que el éxito de esa empresa, de esa familia, de esa iglesia, ese ministerio, depende de que yo pueda seguir y obedecer la voz de Dios en cada paso del camino, no de lo que otras personas hagan, porque no hay temporadas donde la gente se va, ¿no? Entonces, ese fue mi primer proceso muy fuerte de descubrirme a mí mismo. Y sabes qué, en lugar de
te voy a ser sincero y lo puedo ampliar tantito. Me ponía un traje con corbata para tratar de que la gente viera que yo era como mi papá. Ahora, de pronto me pongo corbata en eventos especiales, ¿no? El aniversario de la iglesia, alguna boda, pero pues yo no soy de traje y corbata, pero me ponía el traje y corbata y trataba de hablar como mi papá para que la gente no se fuera de la iglesia. Wow. Pero tuve que entender que, ¿sabes qué? O sea, Dios pudo usar al burro de Balaam, Dios Así usó a es. David, Dios usó a José, el soñador, Dios usó a Abraham, a Daniel. O sea, todos tenían personalidades distintas, entonces tuve que entender que el factor decisivo no es mi personalidad versus la personalidad de mi papá, sino es la mano de Dios sobre mi vida. Me encanta. Fue el primer proceso muy, muy fuerte que viví. El segundo fue el descubrir mi estilo de predicación. Ahora, esto yo parecía esquizofrénico cada domingo, o sea, literal, porque yo predicaba como uno de esos predicadores legalistas, hora y media, y un domingo le daba yo así, wow, porque fue lo que escuché, y decía, voy a predicar así. Y luego agarraba otro predicador que no, este cuate nomás predica 30 minutos y predica con mucho humor, voy a predicar así el próximo fin de semana. O no, mi papá predicaba puro amor y puro, voy a predicar así. Y entonces yo imitaba a gente distinta a cada rato, cada semana, cada mes. Y es como que yo no sé la gente que decía, a ver, este domingo, ¿qué pastor nos va a tocar? ¿Qué predicador nos va a tocar? ¿Verdad? El chistoso, el condenador, el relevante, el lleno del espíritu, ¿qué pastor nos va a tocar este fin de semana? Y fue un proceso, yo creo, como de varios años y algunas veces eran temporadas y todo, hasta reconocer cuál era mi voz. Buenísimo. Y en dónde yo era fuerte. Y yo diría esto a la gente que están descubriéndose de nuevo en el mundo de negocios, en el mundo de la comunicación, en el mundo incluso de estilo de ser papá, de ser mamá, en cualquiera del liderazgo, no tiene nada de malo intentar diferentes estilos imitando a alguien hasta que descubres, este hace eco en mi espíritu, este hace eco en mi ADN, esto hace eco en mis valores. Y cuando descubres eso, entonces desarróllalo, profundízalo, velo como detallando y vele moviendo hasta que ya no solo es una imitación, ya se vuelve la mejor versión de ti mismo. Totalmente. Entonces ahora estoy descubriendo que ya no solo es que imité a alguien, es que descubrí mi voz y estoy desarrollando la mejor versión de Andrés al comunicar, ¿no? Me encanta lo que hablaste de que imitabas a distintos predicadores y un domingo eras un predicador moreno, la próxima semana eras un predicador bautista. Yo me acuerdo cuando yo empecé, yo hasta copiaba la forma de escribir sus notas de distintos predicadores, estando obviamente en Hillsong, Australia, y teniendo acceso a los predicadores que teníamos y también a los invitados que venían, y estando quizá en el cuarto de atrás del escenario, yo siempre me asomaba cuando estaban estudiando para ver cómo escribían sus notas, y hasta yo hacía, todas las semanas cambiaba mi manera de escribir las notas. Me acuerdo que escribía mis notas, mis prédicas palabra por palabra, y era una prédica con 50 hojas. Después vi que otra persona escribía solamente los versículos y sus puntos, y yo intenté eso. Después alguien lo escribía a mano, con un libro, con una carpeta, hasta que descubrí, no, esto es lo que funciona para mí, y no solamente lo que funciona para mí, es la manera que Dios fluye a través de mí y conecta de la mejor manera con la gente, ¿no? Pero el proceso de eso, me imagino que vos mirás para atrás y aunque nos podemos reír, fue un proceso hermoso, porque el descubrirte como orador y como predicador, y cuando llegas a cierto modelo, cierta forma de hacer las cosas, es como quita un peso de tus hombros, y ahí es cuando Dios empieza a usarte de una manera que vos jamás te imaginaste. Absolutamente. O sea, y la verdad es que eso es verdad en cada área de nuestra vida.
Por cierto, los bosquejos que hacías de 50 páginas seguro eran como los de Joel Osteen. Él escribe Y bueno, palabra por palabra. en ese entonces, Andrés, era Robert Ferguson. Ah, mira. Que él ya no lo hace, porque él es mi mentor como predicador, y él escribía sus notas palabra por palabra. Wow. Eso es increíble. Y lo que decía es que es como aplica cada área de la vida, porque, por ejemplo, digo, voy a usar ya ejemplos muy normales, pero andar en moto, ¿no? Sí. Tú ves a gente que anda en una Harley, hay gente que anda en una doble propósito, hay gente que anda en una café racer como la que tú tienes, hay gente que anda... Y yo he intentado diferentes motos y la que más me gusta a mí es la de doble propósito. Sí. Porque puedo meterme a la carretera, puedo meterme a la tierra, puedo meterme al cerro, puedo meterme a curvas, a donde quiera puedo meter esa moto y a mí me encanta, pero tuve que probar diferentes motos, tuve que pedir prestadas diferentes motos. Lo mismo pasa con la ropa, en diferentes temporadas de la vida, diferentes cosas, como que hijo, mi moda es como la de Rick Warren a veces, con que no me haga comezón, con que no me moleste, ¿no? Con que no me salgan callos en los pies. Es como, y uno va descubriendo qué te gusta, qué no te gusta, y ya no te importa tanto si el de enfrente trae una moto distinta a la tuya, o si usa zapatos distintos al tuyo, o si predica con una voz más fuerte que la tuya, o si usa un bosquejo que el otro, porque empiezas a descubrir, esto es lo que me gusta, así me llamó Dios, así me diseñó Dios. Dice el Salmo, me entretejió en el vientre de mi madre. Yo creo esto, yo creo que la unción no fluye a través de alguien que pretende ser alguien más. Totalmente. La unción fluye a través de alguien que es quien es delante de Dios, es quien es delante de la gente, y hay una pureza de la unción, hay una pureza de la palabra, hay una pureza del liderazgo cuando simplemente empezamos a reconocer, este soy yo, así me hizo Dios, esto me gusta y así funciona mi vida. Totalmente, estoy tan de acuerdo con eso y creo que es algo que esta generación en América Latina, y estoy hablando en este momento dentro de la iglesia, tiene que escuchar, ¿no? Porque vivimos en tiempos donde es fácil copiar. La tecnología ha hecho al mundo un lugar mucho más pequeño. Uno se puede despertar el lunes por la mañana, entrar a las redes sociales y ver lo que están haciendo en Colombia, lo que están haciendo en México, en Guatemala, en Argentina, y decir, eso a mí me va a funcionar y voy a copiar y pegar esto de ahí y copiar y pegar, y nunca descubrís tu propia esencia. Y aún hay iglesias que no han descubierto su propia esencia porque tienen el modelo de grupos pequeños de tal lugar, el estilo de adoración de este lugar, la forma de predicar de este predicador. Y creo que a nivel iglesia, en nuestro liderazgo, uno puede ser inspirado, uno puede aplicar lo que funciona, pero sin tu propia esencia jamás se va a sentir genuino, y aún eso yo creo que limita la unción, como has estado hablando. Absolutamente. Yo creo que hay una diferencia entre copiar e imitar o aprender o agarrar el espíritu de. Eso. Hay una diferencia. Creo que hay gente que copia algo sin aprender del espíritu detrás de eso o sin imitar. Entonces, por ejemplo, Pablo dice, imítenme a mí como imito a Cristo. No dice copien mi estilo, pero imítenme a mí. Hay otra, en Hebreos dice, vean cuál es el resultado de la fe de sus pastores e imiten su conducta, imiten su fe. Entonces, es muy importante esto porque, por ejemplo, el pastor Brian Houston, yo encuentro un eco en mi espíritu muchas veces con la manera en que él siempre está hablando fe a las personas, edificando su potencial, creyendo lo mejor para el futuro de ellos. Eso hace eco en mi espíritu, es parte de mi esencia. Entonces, puedo aprender de él, puedo aprender de su espíritu, puedo imitar esa fe, pero nunca voy a ser Brian Houston. Yeah. No puedo copiarlo. O sea, no tengo la gracia que él tiene, las piernas largas que él tiene, la voz profunda, no la tengo, no puedo hacerla, pero sí puedo agarrar el espíritu. Entonces yo creo que podemos, en este mundo globalizado, que también la iglesia globalizada, podemos tomar las mejores
cosas de la fe, del espíritu de algo, porque Dios se mueve en diferentes temporadas y tomar el espíritu de algo, tomar la esencia que hace eco con nuestra esencia. No voy a tomar el eco de algo que no hace eco con mi Me esencia, encanta. pero algo que sí hace eco con mi espíritu y no tengo que por qué tal cual copiarlo, ¿no? Entonces, se trata de descubrir, sí, solo hay un Chris Méndez, solo hay un Andrés Speaker, solo hay uno como tú, Sí. y Dios quiere que aprendamos de lo que otros tienen, pero que seamos nosotros. Totalmente. Mira, yo le doy gracias a Dios que solo hay un Andrés Speaker y Chris Méndez, porque no sé si el mundo soportaría dos. Más bien, no sé si Kelly ¿Qué hizo? soportaría Se equivocó Dios. que hubiera otro. Mira, te quiero hacer una pregunta y creo que es un tema importante y sé que lo hemos hablado juntos con tu equipo y me encantó esa charla y con un grupo de pastores que conectan con la iglesia Más Vida. Y cuando te descubrís, empezás a entender cómo funciona, obviamente, tu mente, tus emociones, tu cuerpo. Y en el proceso de descubrimiento te vas dando cuenta cómo te tenés que cuidar para poder estar en esto por vida, en esto del liderazgo, en esto de influenciar a personas, servir a la gente, edificar el reino de Dios, siendo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y es muy importante el cuidarte. Y es algo que no se habla mucho en la iglesia, porque muchas veces pensamos, no, si un pastor o un líder habla con un psicólogo o le falta fe, o si alguien necesita tomar un sabático, ¿qué le pasa? Siempre tiene que estar ahí, tiene que estar en todo. Y lo que me encanta de nuestra generación es que le estamos dando un montón de enfoque a momentos de descanso y de poder alimentar y refrescar el alma. Sé que esto es algo muy importante para ti y me encantaría que hables un poco, a lo mexicano, platiques un poco del proceso de descubrimiento personal en ti que te llevó a decir, no, ¿sabes qué? Yo necesito mis momentos, sé que agendas tiempos de descanso, porque como dijiste, queremos entregar la mejor versión de nosotros posible. Absolutamente. Yo creo que tú te vas a acordar, yo creo que fue en el 2014, quiero decir, 2015, en una conferencia. Yo estaba pasando justo, atravesando un proceso de depresión y de ansiedad muy fuerte en mi vida. Es como que golpeé contra un muro y ya no tenía energía emocional, ya no tenía ganas de nada, vivía con mucha ansiedad, tuve ataques de pánico. Y ese no era yo, o sea, no era mi naturaleza. Entonces, no podía saber, o sea, entender por qué me estaba pasando esto. Y tomé un tiempo precisamente para hacer las preguntas y descubrir por qué, autodescubrirme. Y yo entendí un concepto que fue el que más me ayudó en esa temporada. Y es que todos tenemos, cada personalidad tiene cosas que llenan tu energía y cosas que drenan tu energía. Ajá. Y descubrir qué llena mi energía y qué Buenísimo. vacía mi energía es de los descubrimientos más Me importantes en la encanta. vida de una persona. Entonces, si tienes un llamado a pastorear, a liderar, lo que sea, esta lección es la que te puede ayudar a mantenerte no solo por un año, sino por décadas Así es. y terminar tu vida de la manera correcta. Así que yo descubrí, por ejemplo, que las cosas que vacían mi energía son meterme a detalles, tener juntas largas, Ajá. o sea, yo empecé a descubrir varias cosas que vacían mi energía, un ritmo de cierto viajes o cosas. A mí, Andrés, a mi personalidad, a otros les llena la energía viajar, a mí me vacía mi energía. Entonces, descubrir eso, qué vacía y qué llenaba mi energía. A mí, por ejemplo, llena mi energía pasar horas a solas, Ajá. leyendo, afuera en el campo, solo. Llena mi energía andar en moto, hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio. Hago ejercicio con Lucas todas las mañanas. Llena mi energía diferentes cosas.
Entonces, cuando yo descubrí eso, empecé a entender la importancia de administrar no solo mi tiempo, mi liderazgo, mi dinero, sino administrar mi energía. Y Buenísimo. es algo que mucha gente no ha descubierto. Entonces, por eso hay pastores o líderes que nunca toman días de descanso, nunca toman días para ellos mismos, nunca toman tiempo para estar con su esposa, para leer, para aprender, porque no están administrando su energía correctamente. A lo mejor alguien piensa, o sea, los pastores son famosos por hablar de la administración del dinero, ¿no? Darle a Dios el diezmo y aparte, pues claro, es un recurso, la Biblia dice que o amas a Dios o amas al dinero, no puedes ser los dos. Entonces, enseñamos, pero nosotros tenemos que entender que también la energía es un capital tan importante como el recurso humano, como el recurso de dinero, como el recurso del tiempo, y hay que aprender. Entonces, fue un autodescubrimiento súper importante. Me Es encanta. más, en esa conferencia, quizá tú te acuerdas, pero una de las tardes o 2 de las tardes, ni fui a los talleres porque estaba yo vaciado. Entonces tuve que tomarme tiempo para ir a caminar con mi perro y a correr para llenarme de energía y poder estar en la noche en la conferencia. ¿Por qué? Porque, ok, descubrí cuándo baja, cuándo sube mi energía y aprendí a administrarla. Me encanta esto, lo que estás diciendo, porque es mucho más importante de lo que muchos piensan. Vemos hoy en día, si vamos a hablar liderazgo de iglesia, a un montón de pastores o líderes que quizá ya no están haciendo lo que antes hacían, porque cuando las energías están bajas o cuando no alimentas tu alma y no te cuidas físicamente, mentalmente, obviamente emocional y espiritualmente, llegas a un momento que es en ese momento que el enemigo viene a atacarte, a susurrar mentiras Sí. y tomas decisiones incorrectas, y son esos momentos que el enemigo usa para quitarte del camino que Dios marcó para uno. Y por eso creo Yeah. que estos temas son tan importantes de hablar para líderes jóvenes, pastores jóvenes, porque Dios nos llamó, te llamó a esa empresa, te llamó a liderar a esa iglesia, te llamó a liderar ese equipo, a formar parte. Esto es de por vida, el llamado es de por vida. Y creo que es algo que me encanta que estamos hablando y tenemos que profundizarlo, seguir hablando de esto, porque no queremos que nadie sea quitado del camino por las mentiras del enemigo, simplemente porque no se cuidó y no constantemente está refrescando su alma. Absolutamente. Yo diría esto, Chris, que muchos ministerios o líderes terminan autodescalificándose solo por el issue de energía, Sí, wow. solo por no tener un ritmo de descansar mínimo un día a la semana, de tener vacaciones, periodos de descanso, periodos de llenar tu energía haciendo otras cosas como leer, como golf, con lo que sea. No entender eso es lo que más está acabando con ministros. Por cierto, una de las cosas que escuché de Robert Morris, que para mí también fue muy revelador, dice que diferentes personas descansan de diferentes maneras. Ajá. Que hay, por ejemplo, caballos que corren rápido un tramo corto, igual que corredores, 100 metros, ¡fum! Y luego descansan. Y luego hay corredores y también carreras de caballos que son largas, de maratón. Entonces, un corredor de maratón corre, bueno, el maratón largo 40 kilómetros, qué sé yo, y luego va a descansar en una temporada de descanso, de preparación, hasta que después vuelva a correr otro maratón. Sí. Pero el de 100 metros, o sea, ese cuate está ¡fum! Y luego tiene que descansar. Y luego al día siguiente, ¡fum! Otra vez. Entonces tiene periodos rápidos de empuje y luego tiene que recuperarse también o sea, más frecuentemente. Entonces, cuando tú entiendes como liderazgo, y claro, me imagino que hay muchas variaciones de esa metáfora, pero entiendes, hay líderes que corren bien rápido durante 2, 3 semanas y tienen que descansar. Sí. Y luego hay líderes que corren tranqui, 6 meses, 3 meses, y luego todo. Entonces, cada estilo es diferente, cada persona es diferente, pero hay que encontrar nuestros ritmos que llena, Totalmente. que vacía nuestra energía diariamente, semanalmente, mensualmente, hay que desarrollarlo. Nada, totalmente. Para mí fue mi descubrimiento personal al final del 2000, no, por la mitad del 2019, después de 3 años y medio
de estar haciendo iglesia full. Habíamos comenzado prácticamente 3 iglesias en 3 años, los viajes, y estábamos así, a un ritmo muy alto, subiendo y bajando de vuelos, muy poco tiempo con la familia, y donde yo llegué al punto que dije, tengo que bajar un cambio. Y es donde sentí claramente que Dios me dijo, por la mitad del 2019, el 2020 no vas a viajar fuera de Hillsong. Yo me acuerdo. Y te yo me acuerdo acordás me que lo dijiste. conté, decidí, obviamente, obedecer, no viajar, llegó lo de la pandemia y todo eso, y entré a este año sabiendo que, bueno, las cosas están abriéndose de vuelta, aunque siguen las limitaciones. Todo el proceso del año pasado para mí fue descubrir un nuevo ritmo, poder lograr más haciendo menos, pero no menos de manera que quiero hacer menos porque no quiero trabajar tanto, sino haciendo lo que yo puedo hacer, lo que solamente yo puedo hacer y empoderando a otros a lo que ellos pueden hacer para que mi ritmo sea estable, porque Dios nos llamó a esto por vida, pero literalmente yo llegué al punto en el 2019 no de sentirme quemado, pero te digo, no estaba muy lejos de eso, porque estaba cansado Ya. y estaba agotado mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y cuando yo como descubrí, no, yo tengo que cambiar algo, me liberó a mí de tantas cosas. Lo que yo veía como cosas súper importantes ya no eran tan importantes. Y como Ya. cambia tu perspectiva y te lleva a liderar también a otro nivel. Ya, absolutamente. Yo creo que el 2020, Dios a ti ya te lo había hablado, pero a la mayoría de nosotros nos cayó por sorpresa. Y creo que fue algo muy bueno para la mayoría de los que somos líderes, porque nos obligamos a establecer ritmos de vida sin el ruido de viajar, sin el ruido de un montón de otras cosas, y descubrimos que la vida está en los ritmos de la gracia de Dios, Así es. no en la actividad y el ruido, sino en los ritmos de la gracia de Dios. Y yo creo que alguna gente, Chris, no sé en tu experiencia, pero alguna gente se siente culpable Sí. porque dicen, híjole, ¿cómo es que voy a estar tomando un tiempo de descanso? ¿Cómo es que voy a estar haciendo ejercicio cuando hay gente que tiene que ser ganada para Cristo? El tema es la energía. Sí. Jesucristo mismo se apartaba, dice, frecuentemente se apartaba de madrugada a orar, tenía un ritmo de caminar, de dormir, de apartarse. Él era muy, muy sabio en cuanto a eso. Y creo que es importante para nosotros aprender eso. Te voy a decir una cosa también en tema de ritmos. Creo que mucha gente padece tentaciones y padece depresión y padece ansiedad, no porque están bajo ataque del enemigo. Ajá. Y le echamos la culpa al diablo y a demonios, y claro que hay un enemigo, pero el peor enemigo es nuestra falta de entendimiento Me encanta. en administrar nuestras vidas. Así que hay que descubrirnos qué funciona para mi matrimonio, qué funciona para mi salud, qué funciona para mi descanso, para mi estado mental, y crear ritmos. Tú y yo tenemos ritmos. Hay un día de descanso, hay días en donde quizá tú sales a jugar golf, en donde yo salgo a andar en moto, hay días donde tenemos juntas, o sea, tenemos ritmos, yo lo digo así, hay ritmos diarios, Sí. ritmos semanales, mensuales y anuales. Y si uno puede manejar esos ritmos y entender tu personalidad, vas a estar bien. Me encanta porque muchas veces no queremos descubrir esto porque pensamos que tenemos que también agradar a todo el mundo. Mencionaste que Ya. algunas personas que se culpan diciendo, pero tenemos que ganar a gente o tenemos que edificar esto, tenemos que lograr esto. Pero a nivel ministros también, muchas veces pensamos que le tenemos que decir que sí a todo el mundo. Yo me acuerdo que Ya. el comienzo del descubrimiento mío del descanso fue, yo estaba en Puerto Rico. Fui invitado a un evento en una arena, 12,000 personas, y yo estaba cansado. De ahí me iba a ir a Los Ángeles, a estar con nuestra iglesia en Los Ángeles,
y estoy por subir a la plataforma y no me podía concentrar. Estoy por predicarle a miles y miles y miles de personas y me hice la pregunta. Estaba extrañando a mi familia porque hacía más de una semana que no la veía y me pregunto, ¿qué hago aquí? Y como Ya, te estoy wow. hablando a ti, Andrés, delante de Dios te lo digo, sentí el Espíritu Santo decirme, ¿y qué haces aquí? Esta no es tu plataforma. Te di una plataforma para edificar, pero estás enfocado en edificar la plataforma de los demás. Y eso para Increíble. mí, como fue un desafío, y desde ese entonces hasta el día de hoy, empecé a decirle que no al 95% de invitaciones, porque no cada oportunidad es una oportunidad dada por Dios. Y como Ya. entendí, yo no tengo que agradar a todo el mundo y decirle que sí a todos, aunque muchos no entiendan. Me imagino que lo has experimentado cuando le decís que no a una invitación. ¿Quién te crees que eres? Eres demasiado grande pero no entienden que estás intentando de administrar tu vida, administrar tu tiempo, liderar tu iglesia, llevar adelante tu familia. Y ese fue el comienzo de mi proceso de descubrimiento de un nuevo ritmo. Y le doy gracias a Dios por eso. Oye, Cris, y también hay que entender que, a ver, hay temporadas donde el mensajero viaja, pero hay temporadas donde las personas vienen al mensajero. Me encanta. Entonces, por ejemplo, dice que las multitudes venían a Jesús. Hay temporadas donde Pablo viajaba mucho y temporadas donde Pablo se quedó años en un lugar. En Roma, por ejemplo, al final estaba en prisión, Sí, en una cárcel domiciliaria, y la gente llegaba a él. Y Dios me mostró esto. Me dijo, Andrés, tú no eres saludable por tu propia decisión, porque así como puedo llevarte a lugares, puedo traer a personas a escucharte. Entonces tú tienes que entender las temporadas para eso. Y mucha gente se siente culpable porque, como dices, no está aceptando todas las invitaciones, no está yendo a tal lugar, a tal evento, a ver tales personas. Y no, tenemos que entender, Dios nos dio un lugar, un llamado, una plataforma, y Dios puede traer a la gente a nosotros sí. también. Una de mis cosas favoritas acerca de esta temporada es el tema de la plataforma digital, Ajá. en donde la gente, o sea, quieren que vaya a predicar a un lugar. Bro, está en YouTube Sí, la prédica, sí. chécala. Soy mejor en YouTube que en persona, te lo prometo. Te voy a desilusionar si me conoces en persona. Pero me encanta eso. Incluso el apóstol Pablo viajó mucho más lejos, mucho más largo por cartas que en persona. Entonces, Totalmente. tenemos que cambiar un montón de maneras de pensar y entender que Dios nos va a pedir cuentas de nosotros, nuestra familia, nuestra encomienda. Fíjate que hoy leía de nuevo una historia muy popular, la parábola de los 5, 2 y un Sí. talento, y cómo el de 5 multiplicó, el de 2 multiplicó, el de 1 no multiplicó. Y yo estaba, y luego Jesús dice, el del talento al final lo remueve de su presencia y le da un talento, se lo da al de 10. Sí. Y así de que, ¿cómo se lo das al de 10 si ya tiene 10? Y Jesús dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, se le quitará aún lo que piensa tener. Eso es fantástico. ¿Por qué? Porque lo que tenía este hombre de 10 no eran 10 talentos. Tenía fidelidad. Fue lo que Buenísimo. Dios me mostró el día de hoy. Entonces, la fidelidad siempre añade a tu vida. Si tú eres fiel en el lugar donde Dios te plantó, con la gente que te plantó, con tu familia, con tu matrimonio, con tu llamado, Dios siempre va a añadir talentos, añadir bendición, añadir promoción, añadir gracia. Pero la gente que está, como dices, siendo fiel para quedar bien con alguien más, para ir a otras plataformas, ocupado con actividades, ahí no hay añadidura, ahí siempre vas a restar a tu vida, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, así lo veo. Nada, me encanta, me encantó eso. Mira, Andrés, podríamos seguir charlando literalmente por horas, se nos fue el tiempo, pero antes de concluir, me encantaría y te voy a dar el balón acá. Hemos hablado un montón de cosas, pero para terminar y para cerrar,
Si hay 3 cosas que le pudieras decir a la gente que nos está escuchando para embarcar este proceso de descubrimiento, Ya. ¿qué le dirías? Número 1, hazte las preguntas difíciles a ti mismo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir mal? ¿Qué llena mi energía? ¿Qué vacía mi energía? ¿Cómo me siento cuando predico de esta manera o predico de esta manera? O sea, en tu rango o tu rama de liderazgo, hazte las preguntas difíciles. ¿Por qué estoy teniendo éxito aquí, fracaso acá? Número 2, haz las preguntas y escucha a personas en tu mundo. Buenísimo. La verdad es que, por ejemplo, mi esposa, ella siempre me decía cosas que yo no estaba dispuesto a escuchar. Me decía, no, es que tú nomás quieres quedar bien con todos y por eso estás estresado, porque solo quieres quedar bien con todos. Dije, no es cierto, tengo un corazón pastoral, quiero bendecir a todos, pero no es quedar bien con todos. Y me dijo, no, tú quieres quedar bien con todos. Entonces, escuchar a la gente cerca de ti. Kelly siempre me decía, yo te veo como este tipo de pastor, no como este tipo de pastor. Y yo no quería hacerle caso a ella, no quería hacerle caso a la gente a mi alrededor. Entonces, también escuchar a la gente cerca de ti. Y número 3, yo diría, inténtalo, fracasa, Buenísimo. inténtalo, fracasa, inténtalo, fracasa, inténtalo, fracasa, hasta que empieces a descubrir lo que funciona para ti en cada área de tu vida. Me encanta, amigo. Me diste a entender que nuestras esposas han hablado mucho, porque mi esposa me decía lo mismo a mí. Así, y yo le respondía como tú le respondías a Kelly también. Así que, amigo, te aprecio, te quiero un montón. En los próximos días vas a recibir algo en el correo de parte mía. Disfrútalo, que espero que te guste. Muchísimas gracias por estar en Liderazgo sin Censura. Te amo, Chris. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Dale, gracias. Y gracias, chicos, por estar conectados el día de hoy con este episodio tan especial con alguien que aprecio con todo mi corazón. Y nunca olviden que el liderazgo es el problema, pero a la misma vez el liderazgo es la respuesta. Nos vemos bien pronto.